vive Dios. Todo mi tiempo, toda mi vida he estado en el Evangelio, vive Dios. Alabado Dios. Y en ese tiempo, vive Dios. Como niña, vive Dios. No entendía muchas cosas, vive Dios. No entendía muchas cosas. Pero yo le dije al Señor, cuando sentía que mi vida se iba, vive Dios, Señor, si tú me das la vida, me ayudas, Señor, en este momento. Era una niña de 9 años. Yo prometo, Señor, poner mi vida a tus pies, servirte, Señor. Yo lo prometo. Y no, como decimos nosotros los mexicanos, no me voy a hacer para atrás. Voy a seguir, voy a hacer lo que he prometido, Señor. Hermano, el Señor me sanó. Gloria a Dios. No me morí en aquel primer ataque al corazón que me dio. No me morí. Maravilloso Dios. En mi hogar, en mi casa, somos 6 hermanos. 3 mujeres y 3 varones. Yo soy una de las mujeres, vive Dios. Y ninguno le quiso servir a Dios. Solo mi mamá, yo y mi abuelo. Vive Dios. Mi abuelo por parte de mi papá. Hasta ahora, mi madre y mí seguimos alabando al Señor. Y ninguno de mis hermanos han querido aceptar al Señor. Mi abuelo partió con el Señor. Vive Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo, gloria a Dios. Yo le prometí al Señor que le iba a servir. Hermano, yo le quiero decir a los jóvenes que el joven puede, vive Dios, servir al Señor. Aún cuando es pequeño, puede, vive Dios. Gloria a Dios. Yo tuve una niñez preciosa, una juventud preciosa, Alabado Dios. una adulto la sigo teniendo preciosa, vive Dios. Amén, gloria a Jesús. Y por fe voy a tener una vejez preciosa, vive Dios. Gracias. Y así me moriré preciosa, vive Amén. Dios. Alabado Porque Dios es bueno. Gloria a Dios. Si a mí me dijeran que yo cambiara algo, si el tiempo se podía poner atrás y me dijeran que yo cambiara algo, yo no cambiaría nada. Nada de mi vida, vive Dios. Porque toda mi vida he estado en la iglesia, sirviéndole al Señor. Y lo que Dios ha hecho a mí ha sido algo bueno, algo precioso, vive Dios. Yo miraba a mi mamá danzando en el Espíritu, vive Dios. Y yo una ocasión le dije al Señor, Señor, ¿por qué mi mamá se mueve tanto? Yo no entiendo cuando ella habla esa lengua, no le entiendo, yo solo hablo español. Santo. Pero Señor, si es algo bueno, yo te pido que me dé un poquito de Ay, eso. poder. Aleluya. Hermano, el Señor me bautizó, vive Dios, a la edad de 12 años. En el Espíritu. Bendito Dios. En el Espíritu. vive Aleluya. Dios. Pero solamente esa vez no me bautizó más. Y yo dije, Señor, pero yo te dije que me bautizara así, pero quería lo que mi mamá tenía, pero que fuera constante, porque mi mamá cada rato danzaba en el Espíritu. Pero el Señor me lo dio una sola vez, porque tal vez porque yo no entendía lo que estaba pasando. Santo Dios. Y el Señor contestó mi petición, pero me lo iba a volver a dar cuando yo entendiera verdaderamente lo que es danzar y sentir la presencia de Dios. Poder de Dios. Aleluya. En aquella ocasión, hermano, yo sentía esos ríos de agua viva, vive Dios, que corrían por todo mi ser. Y yo literalmente corría por la iglesia. Aleluya. Vive Dios. Y yo le daba gloria a Dios. Y yo le decía al Señor, Señor, acuérdate lo que te prometí cuando Dios tenía 9 años. No permitas que yo quebrante ese pacto que yo he hecho contigo. Vive Dios. Y el Señor hasta ahora, hermano, Él ha estado conmigo. Gracias. Les dije que no les iba a decir mi edad, pero voy a ser buena con ustedes. Tengo 47 años. Ay, Y esos 47 años, hermano, menos 2 meses y medio, que más de rato les voy a estar diciendo. Vive Dios, ¿por qué? Vive Dios. Estuve no fuera del Señor, sino fuera del lugar donde me congregaba. Vive Dios. Santo Dios. Jesús, aleluya. En mi hogar, hermano, fuimos muy pobres. Vive Dios. Pobre de pobreza. Vive Santo Dios. Jesús. Mi abuelo, él emigró de Inglaterra a Brasil, de Brasil se vino a México, se hizo ciudadano mexicano de México. Bendito Jesús. Vive Dios. Y él se vino con un dote de Inglaterra.
y tenía muchas coins grandes que valían dinero. Y nosotros éramos muy pobres, pero él tenía guardadas sus coins. Ay, Dios mío. Pero un día el Señor tocó su corazón Santo. y le dio a mi mamá unas monedas. Y con esas monedas mi mamá pudo comprar un rancho. Bendito Dios. Un rancho, vive Dios. Tuvimos muchas gallinas, muchos cerdos, vacas, caballos, gallos, vive Dios. Te adoramos, Y yo Señor. miraba en mi mamá algo lindo en ella. Alabado Dios. Cuando la cosecha salía del campo, no era para nosotros. La cosecha era para los trabajadores y para la iglesia. Alabado Dios. Y como vivíamos lejos del pueblo, vive Dios, mi mamá iba hasta lo más remoto de las más casitas, que había 2 o 3 casitas, a llevarle lo primero de la cosecha. Alabado Ella Dios. tenía eso de misionera. Santo Jesús. Y yo caminaba con ella. Y mi mamá iba, le daba las cosas y les hablaba de la palabra. Bendito. Teníamos una camioneta muy viejita, vive Dios, y mi mamá se comprometía cuando le llevaba la compra, las cosas, a decir que Cristo vive. Ella le predicaba y nos invitaba a la Bueno, Dios, iglesia. Santo Jehová. Y yo caminaba con mi mamá y mi abuelo. Bendito vive Dios. Y mi mamá iba y las traía en aquella guaguita que teníamos, y iba y las dejaba, vive Dios. Yo crecí con mi mamá en ese ambiente. Puedo decir, mi mamá y mi abuelo fueron los únicos que fueron mis columnas espirituales, vive Dios. Ay, Dios. Llegó un momento, vive Dios, cuando aquellas coins se acabaron, vive Dios. Pero abuelo siempre al final, antes de morirse, tenía 2 o 3 por ahí, pero decía que se habían acabado. Ay, Mi padre se enfermó, vive Dios. Él tenía una asma crónica, vive Dios. Mi mamá fue vendiendo un caballo, una vaca, fue vendiendo todo hasta que quedó Santo nada. Dios. Lo único, vendió el rancho y tuvimos que comprar una pequeña casita. Una pequeña casita, vive Dios, donde todos cabíamos muy apachurrados, vive Dios. Y yo decía, wow. Bendito Dios. Todos los jóvenes, nosotros los jóvenes de mi casa tuvimos que trabajar, vive Dios. Y yo trabajaba, hermano. Vivíamos fuera del pueblo. Yo tenía que venir al pueblo, vive Dios. Y no teníamos más que una guagua. Y esa guagua era para trabajar en el campo, ahí en el rancho, vive Dios. Porque aquel rancho que fue de nosotros tuvimos que trabajar para el dueño de aquel rancho, Señor Jesús. vive Dios. Y teníamos que ir en esa guagua a trabajar. Ay, Santo. Yo no había transportación del rancho a la ciudad, al pueblo. Pero teníamos que trabajar porque ya no, el rancho no era de nosotros. Santo Dios. Yo me ponía en mi mente, Señor, ¿qué es lo que yo hago para ayudar a mi madre, Señor? Alabado Dios. ¿Qué es lo que yo quiero ayudar a mi madre? Quiero que salgamos adelante, vive Dios. Oramos a mi abuelo y mí. Nos pusimos a orar en ayuno y oración por una semana, vive Dios. Y llegamos a la conclusión Bendito Dios. de que yo tenía que comprarme unos patines, porque no había cómo manejar, cómo Ay, ir. Santo Jesús. Me compré unos patines, hermano, y esa era mi transportación, del rancho al pueblo, Santo. vive Dios. Me encontré un trabajo limpiando 2 casas. Las 2 eran maestras, vive Dios. Tenía que terminar mi trabajo, vive Dios, a las 5, porque también me fui y me matriculé en la escuela para ser una secretaria. Nunca me gustó esa posición de secretaria, pero era la única que yo podía pagarme. Bendito sea Vive Dios. Dios. Alabanza. Bendito Dios. Limpiaba aquellas casas hasta las 5 de la tarde porque a las 6 yo entraba a la escuela. Santo Dios. La escuela era de 6 a 9 y media, 10. Santo Dios. Después de las 10 yo salía de la escuela y iba y limpiaba una frutería. Limpiaba, barría, mapeaba, limpiaba todo. Hermano, así logré graduarme de secretaria. Pero no dejé de ir a la iglesia. Santo Jesús. No dejé de alabar a Dios. Bendito Dios. Teníamos mucho, después no Aleluya, tuvimos gloria nada, a Dios. pero seguimos alabando a Dios. Poderoso Gracias, Dios. Señor. Alabanza. Mis hermanas les gustaba el baile, les gustaba el cine,
les gustaba ir a las fiestas. A mí nunca me gustó eso, hermano. Primero, porque yo le servía al Señor. Y después yo decía, pero qué manía de ir al baile y tener que pagar por ir a moverse. Tener que pagar para ir al cine. Yo no voy a pagar mi dinero, que es la bendición que Dios me ha dado, a dársela a alguien que no le sirve al Señor. Mejor yo la pongo en el plato de la ofrenda. Dios. Y también daba mi diezmo. También daba mi diezmo. Santo Vive Dios, aleluya. Sí podía en aquel tiempo de juventud, vive Dios, servir al Señor, y se puede ahora mismo. Ahora también se puede. Gloria a Dios, aleluya. No hubo nada Gloria a que a Dios. mí me moviera, que me apartara de los caminos del Señor. Aleluya, gloria en a aquel Dios. tiempo. Mi tiempo favorito era leer, primeramente la palabra de Dios y muchos libros. Ese siempre ha sido mi favorito tiempo. Bendito Dios. Mi favorito tiempo es leer, comer y dormir. Ese es mi favorito tiempo. Ahora que ya no trabajo. Vive Dios. Aleluya. Yo me recuerdo, vive Dios, que abuelo me decía, mi hija, tú vas a hacer. Él me profetizaba que ahora yo veo las promesas cumplidas. Gracias, Jesús. Él me decía, Sofi. Él me decía, Chofita, me decía, tú un día vas a ser una maestra de una escuela. Bendito Dios. Vas a ser una maestra de una escuela, vas a enseñar la palabra de Dios. Yo decía, sí, abuelo, sí, pero yo no sabía lo que él me decía. Ahora, hermano, para la gloria de Dios, soy maestra del instituto. Vive Dios. Y ahora veo esa promesa cumplida. Vive Dios. Y me decía, Sofi, tú eres una nena buena, tú le sirves al Señor. Y el primer novio que tengas, con ese te vas a casar, porque tú no vas a tener más novios. Santo es. Solo un novio y un marido. Así yo lo digo. Y cuando él me decía esas cosas, hermano, él danzaba en el espíritu. Él era un hombre alto, bonito, mi abuelo, precioso, tenía ojos azules, blanco, precioso que era mi abuelo. Y él danzaba en el espíritu, vive Dios. Cuando él me profetizaba, vive Dios, me decía, tú te vas a ir para una tierra lejana. Santo Dios. Y allá vas a sufrir, vive Dios. Pero no desmayes, que Dios va a estar contigo. Me decía, tú vas a ir y hay un propósito de Dios. Gloria. Y yo decía dentro de mí, yo nunca he salido de México. Pero bueno, abuelo dice. Y él danzaba en el espíritu cuando él profetizaba a mí. Vive Dios, aleluya. Llegó un momento, hermano, que me propusieron venir a Estados Unidos. Gloria a Dios. Una persona muy rica ahí en el pueblo, vive Dios. Que esa persona, vive Dios, Bendito Dios. ella me miraba patinar, llegar a mi trabajo en los patines, vive Dios. Santo Jesús. Y ella me decía, Sofi, ¿tú me quieres ir a traer la leche? Y yo iba, hermano, con una tina para un lado, una tina para el otro lado en mis patines, y traía la leche y no se me tiraba una gota de leche. Ay, Jesús. Porque aprendí, por la misericordia de Dios, aprendí a patinar por necesidad. Oh, gloria. Por necesidad. Aleluya. Y dejé de patinar hasta este invierno pasado, vive Dios, porque me caí. Vive Dios. Alabado Dios. Y eso porque le cambié de los patines de rueda a los patines de hielo. Quise experimentar y caí reventada y no quise más. Vive Dios, aleluya. Pero ella me miraba pasar con los patines y ella me decía que le trajera la leche. Y me dijo, yo iba y le traía la leche. Hasta que un día, era la mujer más rica del pueblo. Un día le pregunté que ya, le dije que no le quería traer la leche más porque yo siempre llegaba tarde a mi trabajo. Y ella me dijo, yo quiero que tú sigas, yo te voy a pagar para que tú me traigas la leche. Porque yo veo en ti algo precioso. Santo Jesús. Dice, y lo que yo no pude hacer, tú lo puedes hacer. Bendito Dios. Ella me dijo que su deseo desde niña había sido patinar y ella nunca había aprendido a patinar. Bendito Dios. Y a ella le gustaba mirarme patinando con la vasija llena de leche. Dios. Pues esa misma señora un día me propuso que viniera a Estados Unidos
para que ayudara a su nuera, vive Dios, porque estaba embarazada. Quería que viniera a ayudar a mi Santo mamá. Jesús. En aquel tiempo, cuando yo trabajaba tantos trabajos, hermano, lo que yo lograba Bendito Dios. ganar a la semana aquí en Estados Unidos eran como $70 en 3 trabajos que tenía. Ay, santo Jesús. Después me gradué de secretaria y también trabajé en un banco, vive Dios. Pero como del banco salía a las 3 de la tarde, después de las 3 de la tarde, hermano, yo iba y limpiaba casas también. Bendito Jesús. Y seguía limpiando la frutería, vive Dios. Aumentó un poquito, vive Dios, el dinero, pero no llegaba a los $100. Ay, Vive Dios. santo Jesús. Pero así yo ayudaba a mi mamá. Y yo le daba gloria a Dios por cada peso. Bendito Dios. En aquel tiempo eran 20, un 20 grande, vive Dios. Yo miraba aquel dinero, hermano, y yo le daba gloria a Dios. Porque no era mucho dinero, pero yo podía ayudar a mi madre. Y yo me sentía satisfecha, me Bendito sentía Dios. orgullosa que yo podía ayudar a mi madre. Cristo vive. Hasta que me propusieron, vive Dios, venir a Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos me dijo la señora, tú vas a recibir un pago de $150. Santo Jesús. Y yo como una nena joven, hermano, cuando me dijo $150 a la semana, me puse como loquita. Ay, santo. Y yo, oh my goodness, eso es algo bueno. Le voy a dar a mi mamá más dinero. Y eso, y voy a ir a los Estados Unidos, vive Dios. Aleluya. Esta persona me mandaron a traer, llegué a este lugar, a Estados Unidos, ilegal, hermano. Pero llegué ilegal, sin papeles, pero llegaba con la presencia y la autoridad de Dios. Para yo venirme acá, abuelo y yo nos Bendito pusimos Dios. a orar, nos pusimos a ayunar para saber si era la voluntad de Dios que yo Poder llegara de aquí. Dios, alabanza. Mi abuelo me decía, tienes que ir, mija, tienes que ir, avanza, me decía, porque allá el Señor te va a bendecir, allá el Señor va a contestar tus peticiones, allá tú vas a encontrar a ese novio que tú vas a tener, ese marido que tú vas a tener. Pero decía, ay abuelo, no, yo no quiero tener novio, yo tengo miedo que me den un beso, que me abracen, yo tengo miedo de eso. Hermano, yo nunca había tenido novio. Ay, santo. Nunca había tenido un novio. Y no me interesaba, yo no estaba en eso. Lo mío era servirle a Dios y trabajar para ayudar a mi mamá. Gloria a Dios. Eso era lo mío, vive Dios. Aleluya. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, hermano, esto fue terrible. Pero nunca dejé de alabar a Dios. Nunca dejé de servirle a Dios. Ay, poder. Llegué, no sabía dónde ir, a qué iglesia ir, vive Dios. No sabía. Pero aquella casa donde yo llegué, vive Dios, estuve trabajando 9 meses como una esclava, vive Dios. Llegué Santo porque me Dios. iban a pagar $150 a la semana, vive Dios. Y no miré un solo dólar en esos 9 meses. Ay, santo Vive Dios. Dios. Me tenían como una esclava. Ay, Dios. Limpiaba una casa grandísima, vive Dios. Una casa grande, pero a las 3 de la tarde tenía que estar todo limpio. Porque después de las 3 de la tarde, cuando llegaban los chiquitos de la escuela, la señora me llevaba a una frutería, que era de ella también. Se llama La Merced, en la 26, vive Dios. Ay, Dios. Me llevaba a limpiar hasta que la frutería se cerraba a las 9 de la noche. Ay, A esa hora de las 9 de la noche me daba el tercer turno. Tenía que ir al restaurante, que también tenía un restaurante, a lavar payos de ollas, hermano, Cristo. hasta la 1 o 2 de la mañana. Aleluya, gloria a Dios. Y yo decía, cada vez me decía, oh, me siento cansada. Pero yo agarraba la olla y lo decía, Señor, tú eres mi fortaleza. Tú dices en tu palabra que tú me darás fuerza más que la de un poder, búfalo. alabanza. Y yo te pido, Gloria Señor, a que me Dios. des 3 búfalos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Vive Dios. para yo poder terminar este payo de olla, Señor. Ay, santo Dios. Agarraba la olla, hermano, y yo le decía a la olla, le hablaba, le predicaba a la olla. Gloria a Se me pasaba el tiempo, yo me pasaba cantando, me pasaba recitando los textos, yo me gozaba lavando Oh, los gloria a platos. Dios. Aleluya. Ya cuando terminaba de lavar aquellas ollas, hermano, estaba bien cansada, vive Dios.
pero llena del Espíritu. Vive Dios. Y dentro de mí había una tristeza grande, muy grande, porque yo estaba solita. No había nadie que me tendiera la mano y me dijera, Sofía, estoy aquí, yo te quiero, yo estoy contigo. Lo que recibiera palo y mucho trabajo, mucho cansancio. Ay, santo Dios. Y yo le decía, hoy tenía mi Biblia, una Biblia que mi abuelo me había traído de Inglaterra, hermano. Santo Jesús. Una Biblia preciosa, que esa Biblia había sido de mi abuelo cuando él era joven. Santo. Después me la regaló a mí, vive Dios. Y yo, esta persona, hermano, era tan mala conmigo que me mandó a dormir al basement. Allá dormí en el basement con un perrito y un gato que apestaban terrible, hermanos. Pero yo les enseñé a los perros que tenían que bañarse y al gato también, porque yo no podía estar en ese apeste, vive Dios. A un sofá ahí, hermano, ahí me ponía a dormir, vive Dios. Y ahí yo agarraba mi Biblia, ahí yo sentía la presencia de Dios. Y ahí el Señor me decía, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Pero yo en mi ignorancia, yo le decía, Señor, pero si tú estás conmigo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me tratan tan mal? Estoy cansada, Señor. Y el Señor seguía diciéndome, estoy contigo. Bendito Estoy Dios, contigo. aleluya, gloria a Dios. Solo cree que estoy contigo, vive Dios. Santo Dios. Y yo oraba a Dios, hermano. Y en aquel tiempo había, eso fue en los 79, en los 80, por allá. Había un programa, vive Dios, en la televisión, que eran pocos los que había en la televisión, que era cristiano, era bautista, vive Dios. Pero hablaban la palabra de Dios y eso me gozaba yo. Eso me ponía a mí alegre. Decía, Señor, no puedo ir a ningún culto, a ninguna iglesia, a congregarme. Señor, aquí yo voy a hacer mi culto. Ahí, hermano, era el único que me acompañaba era el perrito y el gato. Vive Dios. Yo dirigía, yo cantaba, yo predicaba, yo todo, hermano. Yo misma oraba por mí misma y hacía el culto yo sola. El perro y el gato conmigo. Fue un tiempo difícil, hermano, pero Dios nunca me dejó. Yo era una jovencita, hermano, una jovencita que no llegaba ni a 18 años. Vive Dios. Bueno, tenía los 18 años, porque los llegué a cumplir aquí. Vive Dios. Una vez aquella persona llegó y me encontró orando y agarró mi Biblia. Y me la rompió. Me dolió tanto que rompiera mi Biblia que mi abuelo me había dado. Y me dijo que esa no era la Biblia que yo tenía que leer. Y me dio una Biblia, hermano, que pesaba 1 tonelada. Así grande, muy grande. Vive Dios. Era católica. Me dijo, esta es la que tienes que leer. Y mientras me ponía la Biblia en la mesita, una mesita que tenía delante de mí, hermano, rompía mi Biblia. Santo Dios. Poderoso Dios. Santo Jesús. Alabanza. Me dolió en el alma que rompiera mi Biblia. Gloria a Jesús. Pero yo decía, Señor, ¿por qué la gente es tan mala? Cristo. Después que miró que yo lloraba porque rompía mi Biblia, se fue, se rió en mi cara y me dijo, eres una pobre ilegal. Ay, santo es. Y si tú dices algo de lo que yo he hecho contigo, te voy a denunciar a migración para que venga por ti y te lleve como un perro. Yo le dije, no le dije nada, me quedé callada. Recogí mi Biblia. Cuando yo la estaba recogiendo, ella bajó de nuevo y me dio una patada. Y los pedazos de la Biblia se me cayeron de la mano. Y delante de mí, ella le prendió fuego. Ay, Señor Jesús. Se fue, hermano. Y me dijo, y duérmete ya, porque mañana tienes que trabajar. Yo no me dormía esa noche, hermano. Yo le dije, Señor, yo necesito leer tu palabra. Especialmente el salmo favorito mío, que es el 27, Señor. Porque tú ahí me hablas tan lindo. Y ahora no tengo mi Biblia. Santo Dios.
Señor, ¿será que tú me vas a dar permiso para abrir ese libro? Bendito Dios. Hermano, no escuché nada, Dios Santo no me dijo Dios. nada, pero sentí que tenía que abrirlo. Bendito Dios. Abrí aquel libro en mi salmo favorito. Lo leí, hermano. Yo sentía la presencia de Dios. Y el Señor me Bendito decía, Dios. solamente cántame. Gloria a Solamente Dios, cántame. aleluya. Y en medio de mi dolor, hermano, Santo Dios. le canté al Señor. Alabado. Le canté al Señor, vive Dios. Y yo le decía, Señor, yo te estoy cantando con mucho dolor en mi Oh, corazón. santo. Y tú sabes, soy una pobre jovencita, hermano, Aleluya. que vengo a decirle las grandes cosas que el Señor puede hacer por nosotros Bendito también. sea. Las grandes cosas que Él ha hecho Oh, por mí Dios. y que puede hacer con cada uno de nosotros. Santo. Santo Jehová, aleluya, gloria a Dios. Gloria a Cristo, aleluya. Yo sentía la presencia de Dios cuando yo cantaba. Y yo quería cantar despacito para que no me escuchara, para que no bajara de nuevo y me maltratara. Ay, santo. Pero mi Santo voz Dios. fue aumentando, vive Dios, que no me di cuenta. Y bajó de nuevo. Bajó de nuevo. Me dio un golpe tan duro en mi cara que nadie me había pegado así. Alabado. Dejé de cantar como por 3 días, hermano, para que no me pegara. Santo. Vive Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Ay, santo. Al otro día, hermano, me dice, me levanté, limpié todo lo que tenía que limpiar. Cuando llegué a la frutería, me dice, quita todos esos papeles que están en la pared. Anuncios que ponían para que si alguien necesitaba para ir a limpiar una casa, para que cuidaban a un bebé. Quita todos esos papeles de ahí, porque yo no sé si ya eso ya no sirve. Quítalo. Yo los quité, hermano, aquellos papeles. Bendito Pero no Dios. los boté. Los guardé en mi bolsa. Bendito. Los guardé en mi bolsa y dije, Señor, yo no sé, pero algunos de estos papeles yo voy a llamar, porque ya no puedo vivir en esto. Vive Dios. Al otro día, hermano, le dije, Señora, por favor, me siento cansada. Por favor, déjeme quedarme en la casa hoy. No quiero ir a limpiar los platos al restaurante, ni a la frutería. De mala gana le rogué, hermano. Le rogué, me tiré al suelo y le rogué. Y ella de mala gana me dijo, ok, te vas a quedar. Ay, santo. Pero me dio como 2 páginas escritas de todo lo que tenía que hacer. Señor Jesús. Yo decía, Señor, ten misericordia. Santo es Dios. Gloria a Jesús. Cuando yo vine de México, yo solo traía una bolsa y traía algunos libros, mi Biblia y 2, 3 pares de ropa. Vive Dios. Bendito Jesús. Ese día, hermano, me puse a orar y le digo, hice una oración de 40 minutos, no se me olvida, 40 minutos solamente. Dije, Señor, este día yo me voy a salir de esta casa. Santo es Dios. Y me voy a ir, Señor. Me voy a salir de aquí porque tú me dices que tú estás conmigo. Tú vas a ir conmigo. Yo me voy a ir, me voy a escapar de este lugar. Ay, Jehová. Gloria a Soy Dios. una pequeña muchacha que no tengo papeles, no hablo inglés, no tengo familiares aquí a nadie, pero te tengo a ti, Señor. Y en aquel tiempo, hermano, hacía una nevada terrible. Una nevada que había escuchado que nunca había aparecido por acá. Ay, Jehová santo. Vive Dios. Bendito Y Dios. yo no estaba dispuesta a Santo caminar en Jesús. nieve. Vive Dios. Cerré la puerta, caminé por el ale. Decía, ¿y ahora para dónde yo voy? Si yo no tengo a dónde ir. Yo dije, Señor, pero tú dices que vas conmigo, que tú estás conmigo. Bendito sea Dios. Y esta noche tú no vas a dejar que yo duerma en un lugar frío. Tú vas a dejar, Señor, que yo duerma en un lugar caliente. Bendito Maravilloso sea Dios. Dios santo. Seguí caminando, hermano. Yo no sabía ni para dónde ir porque ella me llevaba en el carro. Yo no sabía las calles, yo no sabía nada. Ay, Pero caminé en fe. Joven,
La fe mueve montañas. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Cuando uno se pone en la brecha y le dice al Señor, aquí estoy, quiero servirte, Gloria a Dios. toma mi Ay, vida. poder, Él toma nuestras vidas poder y de por fe Dios. vive Dios, confiando en lo que el Señor va a hacer con nosotros. Nosotros podemos tirarnos a la mar y si no sabemos nadar, no nos vamos a ahogar. Vive Dios. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya, santo Dios. Caminé por aquella nieve, hermano. No sabía ni para dónde. Ay, Dios. Tenía una noción porque yo sabía que ella daba vuelta por ahí, vive Dios. Dije, por aquí ella da vuelta, por aquí yo he mirado, en aquel tiempo había un Donald Duck que vendían hot dogs. Llegué a aquel lugar, saqué mis papelitos que había recogido en la tienda y empecé a llamar a todos los papelitos. Ay, santo Jesús. Y yo dije, uno de estos me va a dar un trabajo. Y esta Bendito noche yo no Dios. voy a dormir en el frío. Vive Dios. Llamé a todos los papelitos y todos hablaban inglés. Y yo no sabía nada de inglés. Bendito Nada. Dios. Me pasé en ese Donald Duck tomando café y donas Gloria a Dios. Aleluya. por un largo rato, pensando qué yo iba a hacer. Lo que sí sabía era que Gloria a Dios me Dios. iba a poner en un lugar caliente esa Amado noche. Dios. Vive Dios. Yo lo sentía, vive Dios. Santo. Pero como una joven, hermano, con nadie en este país, me sentí, les digo sinceramente, un poco de miedo. Vive Dios. Santo. Cuando vi que pasaba el tiempo y yo no podía hacer nada, llegaba la gente ahí y yo les rogaba que me dieran trabajo. Y me decían, muévete para allá, ilegal. Aquí los ilegales son nada. Me trataron mal, hermano. Santo Dios. Pero después dije, Señor, este es el último papelito. Bendito Dios. Y tú no te adelantas ni te atrasas. Tú siempre llegas a Bendito tiempo. Dios. Aleluya. Santo. Llamé a aquel papelito porque tenía un apellido hispano. Vive Dios. Dije, a lo mejor esta persona habla español. Cuando llamé, contestaron en español y mi corazón tembló de alegría. Vive Dios. Y le dije, señora, ella se llama Berta, todavía existe esta señora. Bendito. Se llama Berta. Le dije, señora Berta, estoy llamando por el anuncio que usted puso en el papelito de tal lugar. Me dijo, lo siento mucho, ya fue ocupado el lugar. Le dije, pues yo no sé, pero usted me tiene que ayudar. Santo. Yo sentía algo que ella tenía que ayudarme. Santo. Ella me dijo, no te puedo ayudar porque ya me estoy yendo a trabajar. Santo Dios. No puedo. Me colgó. Insistí nuevamente, le volví a llamar y volvió a contestar, gracias a Dios. Ella estaba en el plan de Dios. Alabado. Y me dijo, ok, por tu insistencia te voy a ayudar. Santo. Dime cómo eres. Dime cómo eres. Yo traigo un coat color morado y un carro negro. Yo le dije, soy la única que está aquí. Y ya le dije, y luego me dijo, ¿en dónde tú estás? Hermano, yo no sabía cómo decir las Ay, palabras. Aleluya. No sabía. Yo solamente que era la calle 26, cerca para allá, para Cícero, vive Dios. Y no estoy segura si era la Austin, la calle Austin. No estoy segura. Santo es Dios. Como pude, le trié la calle y ella pudo llegar. Pasó un rato y yo no llegaba y yo me desesperaba. Ay, Jesús. Vive Dios. Pero ella llegó. Ella llegó. Y me llevó a su casa. Muy católica. Santo Católica Dios. igual. Ay, Jesús. Aleluya. Pero me brindó la mano. Bendito Dios. Sentí que alguien me brindaba la mano. Bendito Jesús. Y esa noche yo no dormí en un frío. Gloria. Dormí calientito. Gracias. Vive Dios. Maravilloso es Dios. La gloria de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí estuve, hermano. Pero yo sentía la necesidad de llegar a una iglesia. Vive Dios. Hacía rato que no iba a una iglesia. Vive Dios, solo el culto que yo hacía. Pero yo quería congregarme con las demás hermanos. Alabado Dios. Y en una ocasión prendí el radio. Y había un programa de radio. Maravilloso es Dios. Y en aquel tiempo eran dos pastores los que estaban en ese programa.
era un hermano de Sol de Justicia, que es ahora el instituto, que era el hermano Cabrera, vive Dios. Y estaba otro que es donde va el hermano Jimmy García, vive Dios. Yo pusieron los números y yo llamé, dije, el primero que me conteste, a ese yo voy a ir, Alabado vive Dios. Gloria a Cristo. Aleluya. Y me contestó el Sol de Justicia, vive Dios. Gracias. Y ellos me tendieron la mano. Iban por mí hasta la 26 para yo poderme reunir hasta acá, vive Dios. Yo me gozaba. Ahí crecí, hermano, como joven. En ese lugar crecí como una joven. Llegué a ser presidenta de los jóvenes en los 70, los 80, vive Dios. Gloria a Dios. Yo me gozaba, por eso cuando miraba a estos jóvenes aquí cantando al frente, Santo Jesús. como Maravilloso Dios. me recordaba aquellos momentos, vive Dios. Alabado sea Dios. Pero ¿saben qué? Esos momentos me recordaba y me daba un poco de nostalgia, vive Dios. Santo, Porque ya no soy tan joven, Santo vive Dios, aleluya. Lo reconozco, no lo puedo negar, vive Dios, aleluya. Alabado Dios. Pero también lo mismo que hice en tiempo pasado lo puedo hacer ahora. Yes, sí, Porque el Señor. mismo Dios de ayer sigue siendo el mismo de ahora. Vive Dios. La gloria y la honra es de Dios. Yes. Alabanza a tu nombre, Señor. Aleluya. Solo te pido que me dé la fuerza que no tengo. Thank you, Jesus. Que me ayude, Gracias, Señor, a hacer lo que tú quieres que yo haga, mi Dios, para tu gloria y para tu honra. Gracias. Aleluya. Aleluya. Ahí crecí, hermano, como joven. Gloria a Dios. Ahí, hermano, fue cuando yo me salí del local de la iglesia donde yo me reunía, pero no me aparté de Dios. Santo Vive Dios. Dios. Santo. Me aparté, bueno, me salí de la iglesia por 2 meses y medio. En esos meses me enamoré de mi esposo. Gloria a Jesús. Yo nunca había sabido lo que era querer a un hombre. Nunca sabía lo que era tener novio. No lo sabía. No lo sabía. Pero él no le servía al Señor. Santo. Los hermanos me decían, no hagas yugo desigual. Santo Dios. Tú eres una joven bonita en la mano de Dios. Aleluya. No hagas yugo desigual. Yo los oía, pero no los escuchaba. Habían los hermanas mayores ya, hermanas mayores me decían, Sofi, ten cuidado, ten cuidado. Otra hermana me decía, se ve que es un muchacho bueno. En aquel tiempo, pasaron varios pastores por esa iglesia. El hermano Cabrera, después pasó otro pastor, y después pasó otro pastor, y al final llegó últimamente, cuando ya no asistí más a esa iglesia, era el hermano Wilfredo Díaz. Pero en ese tiempo, cuando yo estaba en los jóvenes, él era mi consejero de jóvenes. Santo Jesús. Y él me decía, yo fui a donde él y le dije, hermano, Bendito me Dios. enamoré. Yo sé que estoy mal Ah, Jesús. porque no le sirve al Señor, pero me gusta. Mi corazón me late, lo quiero. Bendito Y Dios. el hermano me dio una palmada y me dice, Así sea. aunque todo el mundo me decía que no, que era yugo desigual y eso, otras hermanas mayores me criticaban y me decían, me hacían sentir muy mal, me decían, sí, como no tienes un padre y una madre que esté contigo, hace lo que te da la gana, Santo cosas Dios. así. Y eso me hacía sentir mal, hermano. Pero cuando fui a donde el consejero me dijo, Sofi, tú no puedes hacer yugo desigual. Pero tú dices que tu corazón está lleno de José. Pues entonces, ¿sabe qué? Él se mira un muchacho bueno. Orando. Él siempre le dio un punto bueno a mi negro. Aleluya. Siempre le dio un punto bueno. Y dijo, él se mira un muchacho bueno, Sofi. Pero tú, me dijo, si quieres que él se convierta a ti, tienes que permanecer así lista, así como un roble, me dijo. Bendito Dios. Y yo le dije, sí, yo estoy dispuesta a hacerlo. Yo puedo. Pero ¿sabe qué? No se lo dije jugando, se lo dije de verdad. Gloria a Jesús. Yo estaba dispuesta a estar como un roble. Santo Jesús. Y hasta ahorita sigo como un roble, como un cedro. Yo soy como el cedro. Gloria a Dios. Gloria. Gracias, Señor. Porque Dios es bueno. Yes, aleluya.
estaba de acuerdo con eso conmigo, nadie más. Santo de mi Dios. Me casé con mi esposo y me pusieron en disciplina. Oh, No fui Dios. más presidenta de jóvenes, no fui ni tesorera ni nada. Me pusieron en disciplina. Digo, bueno, voy a sufrir la disciplina, pero no me la dieron mucho, muy grande. Fue solamente un mes, 28 días, vive Dios. Ya me había casado, yo no podía ya ser presidenta de jóvenes, ya me había casado, Mira, dama. ya era una dama. Vive Dios, así que si me quitaban el puesto, pues, that's fine. Aleluya. Vive Dios. Ahora me río, hermano, pero en aquel tiempo mi corazón estaba hecho pedazo. Estaba hecho pedazo. Después de eso, hermano, sufrí. Sufrí poco, porque yo en medio de mi tristeza, de los problemas que había, yo me gozaba, yo era feliz. Vive Dios. Gloria a Dios. Yo era Bendito feliz Dios. en medio de todas las cosas que venían a mi vida, yo era feliz. Gracias, Jesús. Mi esposo, lo digo no para ponerlo para abajo, lo digo para darle la gloria y honra a Dios que ahora está aquí Santo conmigo. Jesús. Aleluya. Él era bastante vago. Santo. Vago para mí vago es que no está en la casa, que anda para mucho fuera de la casa. No es que está flojo, que no trabaja, porque él trabajaba. Gracias, Él Jesús. trabajaba, pero estaba de la semana 1 o 2 días en mi casa. Vive Dios, era terrible, era terrible. Y yo decía, Señor, yo sé que he pecado contra ti, Señor, he pecado, yo lo sé que fui en contra de la corriente, Señor, sabiendo que aquella corriente me iba a llevar. Yo lo sé, Señor, pero ten Santo misericordia de es mí. Bendito Dios. Yo lo quiero, vive Dios. Lord. Eso me duró, hermano, 15 años. Me duró. Pero esos 15 años yo seguí yendo a la iglesia. Yo seguí Gloria a alabando a mi Dios. Aleluya. Vive Dios. Qué chido. Yo seguí sirviéndole a Dios. Y él Bendito iba y me Dios. dejaba a la iglesia. Iba y me recogía a la puerta de la iglesia. Gracias, Jesús. Él nunca me dijo no vayas. Nunca. Nunca Gloria a me dijo. Dios. Y Aleluya. yo le doy gloria a Dios. Y le doy gracias a mi negro. Que nunca me dijo no vayas. Gracias. Vive Dios. Santo, gloria a Dios. Aleluya. Seguí alabando a Dios, seguí sirviéndole a Dios. Cuando llegaba a la casa y veía que él no estaba, pues sí me daba tristeza, vive Dios. Pero yo oraba. Y el día que él llegaba a mi casa, yo no le peleaba, yo no le hacía un zaperoco. Cuando él llegaba, yo lo esperaba, yo le limpiaba los pies, yo le lavaba los pies, yo le tenía la ropa preparada, todo. Y le decía cuánto yo lo amaba. Cuánto yo lo había extrañado en los días que no estuvo en la casa. Vive Dios. Y si venía tomado, le daba café, Santo le daba leche, lo ponía a la bañera, vive Dios. Aleluya. Y le decía cuánto yo lo amaba. Ay, bendito Dios. Porque desde la primera vez que me casé con él, al otro día que me casé, yo le dije, Señor, te presento a mi esposo. Gracias te doy, Señor, por la salvación que tú tienes para mi esposo. Bendito Dios. La segundo día después de casarme, yo le dije eso al Señor, aquí está en tus manos. De hoy en adelante, Señor, solamente te voy a dar gracias por la salvación de mi Bendito negro. sea Dios. Aleluya. Santo. Y ¿saben qué, hermano? Eso solamente lo hace. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El resto de los 15 años, hermano, solamente me ponía yo a decirle gracias, Señor, por la salvación de mi negro. Gracias. Aunque él llegaba desbaratado todos los días, pasaban los años y seguía peor y peor, y decía, gracias, Señor, porque tú has salvado a mi negro. Gracias, gracias, Padre. Cada vez que él se iba a trabajar, yo me paraba en la ventana hasta que mis ojos ya no lo veían. Yo seguía, bendícelo, Señor, guárdalo, cuídalo. Gloria a Dios. Pon favor en él, Señor, toca su Santo corazón. Jesús, alabado. Toca su corazón, Señor, dale un giro de 180 grados para que él se vuelva a ti, para que él te sirva a ti, Señor. Lord, bendito Jesús. Y lo miraba, hermano, hasta que ya lo perdía, mis ojos ya no miraban.
dejaba ya y entonces ya yo regresaba a hacer lo que tenía que hacer. Santo Jehová, alabado. Lord. Después que tuve a mis 3 hijos, a mí me habían diagnosticado que no iba a poder tener hijos. Yo decía, Señor, ten misericordia de mí. Dame un hijo, porque ese es lo único que yo voy a sentir que es mío. Es lo único que voy a sentir que es mío. Vive Dios. Dame un hijo, Señor. Y Dios me dio uno, no, me dio 3. Santo, Vive Dios. aleluya. Porque cuando uno le pide a Dios, no le da poquito. Dios siempre da más de que Dios. Vive Dios. Me dio 3 hijos. Gracias, Padre. El del medio era gemelo, pero Dios sabe por qué no me dio 2. Santo Jesús. El otro falleció, vive Dios, si no hubiera tenido 4. Alabado. Pero cuando Dios da bueno, hermano. Amén. Estos hijos que yo tengo son niños buenos, Gracias, Jesús. son niños buenos. Y como le dije que yo le daba a Dios gracias por la salvación de mi negro. Gracias. Es lo mismo que yo le digo al Señor, gracias por la salvación de mis hijos. Aunque estos ojos no miren a ellos sirviéndole ahora. En el espíritu yo lo miro danzando en el espíritu. Yo lo miro predicando. Yo lo miro predicando y alabando y sirviendo a Dios. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Porque esa es la foto que yo tengo de ellos, espiritual. Gracias. Nosotros tenemos que vivir bajo el espíritu, Yes, Santo. no bajo la carne, vive Dios. Santo Jesús. Porque cuando uno vive bajo la carne siempre va a estar derrotado, vive Santo Dios. Jesús. Pero cuando uno ve más allá, vive Dios, Amén. es cuando el Señor se glorifica en nuestras vidas, en nuestras debilidades, vive Dios. Te adoramos. Aleluya. Después que tuve a mis 3 hijos, como veía que mi esposo no funcionaba muy bien, en que llegaba temprano a mi casa, vive Dios, decidí estudiar. Y gracias a Dios, hermano, que en aquel tiempo hubo un favor bueno para los que no tenían papeles. Amnistía se llamaba. Santo Dios. En el momentico yo fui, llené mis papeles y fui, Bendito yo Dios. misma me hice mi abogado. Llené mis papeles y yo hablé por mí, hermano, y me dieron, en 6 meses, me dieron mis papeles legales. Gracias, Señor. Alabado. La gloria y la honra es de Dios. Yes, La gloria y la honra es de Dios y la victoria mía, porque a Él le pareció darme. Yes, Vive Dios. Jesús. Aleluya. Al otro día que yo recibí mis papeles, lo recibí como un viernes. Ya yo quería irme el sábado a la escuela. Fui y me matriculé. En aquel tiempo era San Agustín, por aquí por la Armitage. Vive Dios. Santo. Me matriculé. Y logré, hermano, logré, con la ayuda de Dios, Bendito Dios. tener una carrera. Gracias. Dios. Me gradué de Social Worker Psychology. Gracias. ¿Y saben qué? Aprendí a hablar inglés. Aleluya. Ya no decía nada más coffee and donuts. Ahora decía psychology. Aleluya. Porque Dios es bueno, hermano. Gracias, Señor. Dios es bueno. Yes. Aleluya. Dios Gloria a es Dios. bueno. Y para siempre es su misericordia. Aleluya. Vive Dios, vive Dios. Y un joven en las manos de Dios, hermano, es una bomba atómica. Yes, sí, Señor. Cuando verdaderamente nos ponemos en las manos de Dios, Dios hace maravillas con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Dios hace maravillas, vive Dios. Amén. Aleluya. Hermano, y quiero decirle que hasta aquí Dios me ha ayudado. Gracias, Jesús. Hasta aquí Dios me ha ayudado. Cuando empecé a ir a la escuela, vive Dios, ya no podía congregarme los días de servicio. Nada más iba los domingos. Porque yo iba a la escuela por la noche, porque por el día yo trabajaba en una factoría de plástico. Vive Dios. Cuando iba nada más los domingos me llamaban dominguera. Y me pusieron 5 años de disciplina. Que yo los primeros 3 años no lo sufrí mucho. Pero los 2 últimos como que ya yo sentía algo dentro de mí. Vive Dios. Solamente porque asistía a la iglesia el domingo. Vive Dios. Vive Dios. Cuando me gradué, hermano, invité a toda la iglesia. Yo estaba orgullosa de que yo me había graduado. Bendito Vive Dios. Dios. Y una hermana me dijo, como eres la dominguera, no vamos a ir. Ninguno fue, hermano.
ninguno fue. Solamente mi negro estuvo ahí conmigo en la graduación. Yo no tenía familia, yo no tengo familia aquí. Él es mi familia. Y la iglesia